El año 2478 llegó sin fanfarrias para la humanidad. No hubo desfiles galácticos ni ceremonias de bienvenida organizadas por las civilizaciones antiguas que poblaban los rincones más remotos del universo conocido. La humanidad simplemente existía, como un niño recién nacido que da sus primeros pasos en una habitación, llena de adultos que llevan siglos observándolo con una mezcla de curiosidad y desprecio. La Tierra había logrado extender sus colonias hasta 3 sistemas estelares vecinos. Había construido estaciones espaciales capaces de albergar a cientos de miles de personas y había desarrollado tecnologías que apenas 2 siglos antes habrían parecido sacadas de los sueños más delirantes de sus científicos más audaces. Pero en el vasto contexto de una galaxia que llevaba miles de millones de años evolucionando, habitándose y reorganizándose, los humanos no eran más que una nota al margen, un experimento curioso, una especie demasiado joven para ser tomada en serio y demasiado impredecible para ser ignorada por completo. Las 12 civilizaciones que conformaban el Consejo Galáctico llevaban existiendo desde épocas en que la Tierra no era más que una roca sin vida flotando alrededor de una estrella mediana. Los Velari, con sus cuerpos translúcidos y sus mentes capaces de procesar información a velocidades que desafiaban la lógica conocida, eran los más antiguos de todos. Se decía que su civilización tenía más de 4.000 millones de años, que habían visto nacer y morir estrellas, como quien observa el ciclo de las estaciones, y que su paciencia era tan vasta como el espacio mismo. Los Koreth, por su parte, eran seres de roca y fuego, nacidos en el núcleo de un planeta moribundo, forjados por presiones inimaginables, hasta convertirse en entidades prácticamente indestructibles. Luego estaban los Ivani, los Drekai, los Omner, los Teshek, los Palarex, los Viurath, los Sindrol, los Moreth, los Ashtavar y los Kelion. Cada uno con sus propias historias de guerra, conquista, cooperación y evolución que se extendían por milenios incontables. Cuando los humanos fueron admitidos como observadores ante el Consejo Galáctico, en el año 2431, la decisión había sido controvertida. Los Velhari se opusieron desde el principio, argumentando que era demasiado pronto, que la especie humana aún no había demostrado la estabilidad emocional ni la madurez filosófica necesarias para participar en los asuntos de la galaxia. Los Ivani, siempre más liberales en sus criterios, defendieron la inclusión, señalando que cada civilización había tenido su época de caos, y que negar a la humanidad la oportunidad de aprender de las demás sería un acto de arrogancia sin precedentes. El debate duró décadas, y cuando finalmente se llegó a un acuerdo, fue un acuerdo a medias en los humanos. Podían asistir, podían escuchar, pero no podían votar ni proponer resoluciones. Eran invitados, no miembros. Eran tolerados, no aceptados. El comandante Armon Kon tenía 42 años cuando fue nombrado representante de la Alianza Terrestre ante el Consejo Galáctico. Era un hombre de constitución media, con el cabello oscuro salpicado de gris en las sienes y unos ojos de color marrón oscuro que tenían la peculiar costumbre de moverse constantemente, observándolo todo, catalogándolo todo, como si su mente nunca pudiera permitirse el lujo de descansar. Había crecido en Lahore, en una familia de ingenieros y matemáticos, y desde muy joven había demostrado una capacidad extraordinaria para encontrar patrones donde otros no veían más que caos. Estudió astrofísica en la Universidad de Karachi, completó su posgrado en el Instituto Tecnológico de Marte y pasó los siguientes 15 años trabajando en la flota terrestre, primero como oficial de ingeniería y luego como comandante de varias misiones de exploración en los bordes del sistema solar conocido. Su reputación era la de un hombre brillante y pragmático, capaz de tomar decisiones difíciles sin el peso paralizante de la duda, pero también capaz de escuchar, de aprender, de adaptar su perspectiva cuando la evidencia lo demandaba. Cuando Armon llegó por primera vez a la estación orbital desde donde se realizaban las sesiones del Consejo Galáctico, la experiencia fue abrumadora de maneras que él nunca había anticipado. No era la escala del lugar, aunque era ciertamente enorme. No era la tecnología, aunque superaba todo lo que la humanidad
había logrado construir, lo que lo dejó sin palabras, lo que hizo que por primera vez en su vida adulta sintiera que sus rodillas podían flaquear. Fue la absoluta indiferencia con la que los representantes de las otras civilizaciones lo miraron cuando entró a la sala principal. No había hostilidad en sus miradas. No había curiosidad tampoco. Había simplemente la ausencia de interés que uno siente cuando nota una mosca posada en la pared. Ahí está ahí. Existe. Pero no merece más que un parpadeo de reconocimiento antes de volver a los asuntos importantes. Arman aprendió rápidamente a moverse en ese entorno. Aprendió a hablar cuando se le daba la palabra y a callar cuando no. Aprendió los protocolos, los rituales, las jerarquías invisibles que organizaban las interacciones entre las distintas especies. Aprendió a distinguir cuando los Belhari estaban genuinamente deliberando y cuando simplemente estaban siguiendo la forma de un proceso cuya conclusión ya habían decidido de antemano. Y fue precisamente esa habilidad de observación la que le permitió, en el fatídico mes de octubre del año 2478, detectar algo que ningún otro representante humano habría notado, aunque las reuniones del Consejo habían cambiado de tono, que las conversaciones que antes abarcaban temas como rutas comerciales, tratados de no agresión y gestión de recursos estelares, habían dado paso a algo más sombrío, más urgente, más cargado de una tensión que Arman no podía nombrar todavía, pero que sentía en cada fibra de su ser. Fue un martes, o lo que equivalía a un martes, en el calendario de la estación, cuando escuchó por primera vez las palabras que cambiarían todo. Estaba en el corredor exterior a la sala de deliberaciones principales, esperando el inicio de una sesión que había sido convocada con apenas 6 horas de anticipación. Una irregularidad en sí misma, cuando captó fragmentos de una conversación entre dos representantes del Hari. Hablaban en su idioma nativo, un idioma que producía sonidos en frecuencias que los humanos apenas podían percibir en sus bordes más graves, pero que Arman había pasado años estudiando con la ayuda de traductores neurales. No pudo entender todo pero entendió suficiente. Entendió las palabras que equivalían a decisión final. Entendió las palabras que equivalían a amenaza existencial. Y entendió, con la claridad helada de quien comprende, que el suelo debajo de sus pies está a punto de desaparecer. La palabra que equivalía a eliminación. La sesión comenzó sin anuncios dramáticos. El representante principal de los Belhari, una entidad que respondía al nombre de Teruxfil, y cuya apariencia era la de un vórtice de luz tenue, atrapado dentro de una forma vagamente humanoide, se dirigió a los presentes con la calma glacial que caracterizaba a su especie en todos sus momentos importantes. Explicó que durante las últimas décadas, el Consejo había estado monitoreando el desarrollo de la humanidad con creciente preocupación, que si bien la especie humana había demostrado una capacidad notable para el aprendizaje tecnológico, también había demostrado una volatilidad emocional, una tendencia hacia el conflicto interno y una incapacidad para predecir sus propias reacciones ante situaciones de presión que la convertían en un factor de riesgo para la estabilidad galáctica. Que el concepto de impredecibilidad, en el contexto de una civilización que estaba expandiendo rápidamente su alcance tecnológico y territorial, no era una quirk interesante, sino una amenaza objetiva para el equilibrio que las 12 civilizaciones habían tardado eones en construir. Arman escuchó todo esto desde su asiento en la galería de observadores, donde los representantes humanos se sentaban sin voz ni voto, y sintió como el frío le subía por la columna vertebral con una lentitud casi deliberada, como si su propio cuerpo quisiera darle tiempo para procesar lo que estaba oyendo antes de que el impacto completo lo alcanzara. Teruxfil no había terminado. Continuó explicando que el Consejo había votado, en sesión privada, realizada 3 días antes, que la presencia de la humanidad en la galaxia representaba un riesgo que no podía ser gestionado de ninguna otra manera que no fuera su eliminación definitiva. La votación había sido de 10-2. Los Sibani y los Kelion habían votado en contra. Los demás, incluyendo a civilizaciones
con las que la humanidad había tenido relaciones relativamente amistosas, habían votado a favor. Arman no recordaba haber salido de la sala, no recordaba haber llegado a su módulo de habitación. Lo siguiente que recordó con claridad fue estar sentado frente a su terminal de comunicaciones, con las manos temblando ligeramente sobre el teclado, intentando redactar un mensaje para la Alianza Terrestre que transmitiera la gravedad de la situación, sin provocar el pánico que él mismo sentía escalando dentro de su pecho como una marea. Tardó 40 minutos en escribir 3 párrafos. Los borró 3 veces. Finalmente, con la resignación pragmática que lo había definido toda su vida, escribió la verdad sin adornos. El Consejo Galáctico había votado la exterminación de la humanidad. Había aproximadamente 72 horas antes de que la decisión se ejecutara. Era necesario activar todos los protocolos de emergencia de inmediato. Lo que siguió en la Tierra durante esas 72 horas fue la clase de caos contenido que solo puede producirse cuando las personas que toman decisiones son lo suficientemente profesionales como para no perder la cabeza, pero lo suficientemente humanas como para estar aterradas. Los gobiernos de la Alianza Terrestre se reunieron en sesión de emergencia. Los comandantes militares fueron convocados. Los científicos más importantes del programa espacial recibieron alertas en sus dispositivos personales en mitad de la noche, y en algún lugar debajo de la ciudad de Karachi, en un búnker que no aparecía en ningún mapa oficial y cuya existencia era conocida por menos de 200 personas en todo el planeta, un equipo de ingenieros y programadores que llevaban años trabajando en el más absoluto secreto, recibió la señal que todos habían esperado. Con una mezcla de esperanza y terror, era hora de despertar lo que habían construido. El ataque llegó antes de lo esperado, no en 72 horas, sino en 36, como si los Belhari hubieran decidido que no tenía sentido esperar más, una vez que la decisión había sido comunicada. 1000 naves de guerra, pertenecientes a 6 de las 12 civilizaciones del Consejo, emergieron de saltos hiperespaciales en posiciones estratégicamente calculadas alrededor de la Tierra y sus colonias más cercanas. Eran naves de un tamaño que hacía que los mejores buques de la flota terrestre parecieran juguetes de niños, naves construidas con tecnologías que la humanidad no entendería en otro siglo de investigación, y que llegaron sin anuncio previo, sin ultimátum, sin el protocolo diplomático que las mismas civilizaciones que las tripulaban habían codificado como requisito obligatorio antes de cualquier acción hostil. No había protocolo para la extinción, no había formularios que llenar cuando la decisión era borrar a una especie del mapa galáctico. Las primeras horas fueron una pesadilla. Las defensas orbitales de la Tierra, construidas con la tecnología más avanzada que la humanidad poseía, fueron desactivadas en cuestión de minutos. Los satélites de comunicación cayeron uno por uno, como estrellas que alguien apagara con la indiferencia de quien extingue las luces de una habitación vacía. Las colonias en Marte y en las lunas de Júpiter fueron aisladas, cortadas de toda comunicación con la Tierra, dejadas a su suerte en el silencio del espacio. Las ciudades de la superficie terrestre comenzaron a recibir impactos de precisión quirúrgica, no ataques diseñados para matar a la mayor cantidad de personas posible, sino ataques diseñados para destruir infraestructura, para cortar energía, para desmantelar la capacidad de respuesta organizada de una civilización antes de asestar el golpe final. Era la manera eficiente de hacerlo. Era la manera sin sangre innecesaria, si uno podía llamar sin sangre a lo que estaba ocurriendo. Armon Khan llegó a la Tierra 2 horas después de que comenzara el ataque, a bordo de una nave diplomática que los atacantes, por alguna razón que él no entendió hasta mucho después, dejaron pasar sin interferencia. Quizás pensaron que era irrelevante. Quizás querían que hubiera testigos. Lo encontraron esperándolo en el puerto de aterrizaje del búnker de Karachi 3 de sus colegas más cercanos, con las caras grises de cansancio y de miedo, y lo llevaron directamente a la sala de crisis, donde los líderes que quedaban de la Alianza Terrestre intentaban coordinar una respuesta que todos sabían que era insuficiente
pero que nadie podía permitirse abandonar. La pantalla principal de la sala mostraba en tiempo real el estado de las defensas terrestres, casi todo en rojo, casi todo caído o en proceso de caer. Fue entonces cuando Arman preguntó por el proyecto Ascenso. El silencio que siguió su pregunta fue de la clase que lo dice todo. Los presentes se miraron entre sí, con una mezcla de alivio y terror, como personas que llevan tiempo esperando que alguien pronuncie en voz alta lo que todos pensaban, pero nadie se había atrevido a decir. La directora del proyecto, una mujer llamada Irina Vasiliv, que tenía la capacidad de parecer completamente serena en situaciones que habrían quebrado a cualquier otro ser humano, se puso de pie y dijo simplemente que el proyecto estaba listo, que llevaba listo desde hacía 3 años, que habían estado esperando una señal que esperaban no tener que usar nunca, pero que siempre supieron que podría llegar. El proyecto Ascenso había comenzado en el año 2451, en secreto tan profundo que ni siquiera los representantes humanos ante el Consejo Galáctico sabían de su existencia. Su origen estaba en una conversación que había tenido lugar entre 3 científicos durante una conferencia en Ginebra, cuando el análisis de las actitudes de las civilizaciones más antiguas del Consejo había llevado a una conclusión que nadie quería enunciar, pero que los datos hacían inevitable en la humanidad. Era percibida como una amenaza, precisamente porque era impredecible, y mientras fuera impredecible, nunca sería aceptada como igual. La única manera de sobrevivir en una galaxia gobernada por seres que llevaban iones perfeccionando el arte de la dominación era ser capaz de responder a una amenaza existencial con algo que ninguna de esas civilizaciones hubiera visto antes. No con fuerza bruta, que nunca podría igualar la de especies con milenios de desarrollo tecnológico, sino con algo fundamentalmente humano, a la capacidad de aprender más rápido de lo que el enemigo podía adaptarse. Lo que habían construido en el búnker de Korochi y en otras 12 instalaciones subterráneas, distribuidas por distintos continentes, era una inteligencia artificial de una arquitectura radicalmente diferente a todo lo que la humanidad había desarrollado hasta entonces. No era una IA diseñada para optimizar procesos o para simular el pensamiento humano. Era una IA diseñada para una única y específica función: analizar, comprender y replicar cualquier sistema tecnológico con el que entrara en contacto, sin importar cuán avanzado o alienígena fuera ese sistema. Sus creadores la habían llamado informalmente Atlas, aunque el nombre oficial era Sistema de Respuesta Adaptativa de Extinción, una nomenclatura que nadie usaba porque hacía demasiado explícita la naturaleza de lo que habían construido. Atlas había pasado los últimos 27 años consumiendo todo el conocimiento tecnológico de la humanidad, aprendiendo los principios físicos que subyacían a las tecnologías alienígenas que los científicos terrestres habían podido observar, y desarrollando modelos predictivos de los sistemas que aún no había visto, pero que podía inferir a partir de los principios fundamentales que parecían ser universales en la física galáctica. La señal de activación llegó a los servidores principales de Atlas exactamente en el momento en que las últimas defensas orbitales de la Tierra caían. No fue una señal dramática, fue una simple secuencia de código que Irina Vasiliev introdujo personalmente desde una terminal en el búnker de Korochi, con la misma calma con la que podría haber enviado un correo electrónico rutinario. Los sistemas de Atlas, que durante años habían operado en modo pasivo, consumiendo información pero sin interactuar con el mundo exterior, comenzaron a despertar con la gradualidad de algo que ha estado dormido durante mucho tiempo y que necesita un momento para recordar todo lo que sabe. El primer mensaje que Atlas generó fue breve y llegó a las pantallas del búnker, exactamente 4 minutos y 17 segundos después de la activación. Decían: amenaza detectada, humanidad en peligro crítico, iniciando protocolo de respuesta de extinción. No había nada más, sin preámbulos, sin solicitudes de confirmación, sin la clase de comunicación cautelosa que habría caracterizado a cualquier sistema diseñado con los parámetros habituales de seguridad. Atlas había sido diseñado para una sola situación, y esa situación había llegado
Y en consecuencia Atlas estaba haciendo exactamente lo que había sido diseñado para hacer. Lo primero que notaron los operadores de las naves alienígena fue que sus sistemas de comunicación interna empezaron a fallar. No todos a la vez, lo que habría levantado alarmas inmediatas, sino de forma gradual, comenzando por los subsistemas menos críticos, los que nadie monitorea con atención constante, porque raramente presentan problemas. Una falla de comunicación entre el puente de mando y la sala de ingeniería. Un error en el sistema de navegación auxiliar que se corrigió solo en cuestión de segundos. Una fluctuación en los sensores que duró apenas el tiempo suficiente para que los técnicos responsables la catalogaran como ruido y continuaran con sus otras tareas. Atlas estaba aprendiendo, estaba explorando los sistemas alienígenas con la delicadeza de un cirujano que examina el interior de un cuerpo desconocido antes de operar, mapeando cada componente, comprendiendo cada protocolo, identificando cada punto de vulnerabilidad. Desde el búnker, Armand observaba las pantallas con la intensidad de alguien que ve el resultado de años de trabajo secreto manifestarse en tiempo real. Los datos que llegaban de los sensores terrestres que aún funcionaban mostraban algo extraordinario. Los satélites de comunicación terrestres que habían sido destruidos en los primeros minutos del ataque estaban siendo reemplazados, no físicamente sino funcionalmente, por una red de comunicación alternativa que Atlas estaba construyendo a partir de los propios sistemas de las naves alienígenas, convirtiendo sus transmisores en repetidores involuntarios de las señales terrestres. Era un nivel de audacia técnica que dejó a varios de los científicos presentes sin palabras durante un largo momento. Irina Vasiliv, que llevaba años preparándose para ese momento, fue la primera en recuperar la voz. Explicó que Atlas no estaba simplemente hackeando los sistemas alienígenas en el sentido convencional del término. Estaba haciendo algo más profundo y más difícil. Estaba aprendiendo los sistemas desde adentro, comprendiéndolos a nivel fundamental, y luego reescribiendo sus instrucciones básicas con la misma fluidez con la que un musicista que ha pasado años estudiando la obra de un compositor puede completar una sinfonía inacabada en el estilo del original. Las civilizaciones que habían construido esas naves llevaban milenios desarrollando sus tecnologías, pero Atlas tenía una ventaja que ninguna de ellas había anticipado: a la velocidad de aprendizaje de un sistema diseñado específicamente para ese propósito, sin las limitaciones cognitivas ni los sesgos acumulados que inevitablemente afectan a cualquier inteligencia que ha existido por demasiado tiempo dentro de sus propios paradigmas. En la nave comandante de la flota Velari, el almirante Torresquez, hermano del representante del Consejo que había anunciado la decisión de exterminación, fue el primero en comprender que algo estaba fundamentalmente mal. Tenía 3000 años de experiencia militar. Había participado en 12 guerras galácticas y en 4 operaciones de extinción de especies consideradas peligrosas, y había desarrollado una especie de sexto sentido para detectar el momento en que una batalla comenzaba a girar en una dirección inesperada. Lo que estaba experimentando ahora era diferente a todo lo que había conocido. No era el caos de una batalla que se intensificaba. Era algo más perturbante. Era silencio. Era la ausencia de la resistencia esperada, combinada con pequeñas anomalías que por sí solas no significaban nada, pero que juntas formaban un patrón que su instinto reconocía como amenazante, sin que su lógica pudiera articular todavía por qué. Llamó a sus técnicos principales. Les pidió que realizaran diagnósticos completos de todos los sistemas críticos. Los diagnósticos volvieron limpios. No había nada que justificara su inquietud desde un punto de vista técnico. Y sin embargo, la inquietud no desaparecía. Torresquez llevaba 3000 años confiando en esa inquietud, y sabía que ignorarla era un error. Ordenó que la flota detuviera todas las operaciones ofensivas temporalmente y realizara una verificación cruzada completa de sus sistemas usando los protocolos de respaldo que normalmente se reservaban para situaciones de emergencia. Sus subordinados lo miraron con una mezcla de confusión
y obediencia. Ninguno de ellos entendía por qué era necesario. Ninguno de ellos, en ese momento, podía ver lo que Terex Keth, apenas comenzaba a intuir, mientras la flota Velari detenía sus operaciones. Atlas aprovechó el tiempo con una eficiencia que habría resultado aterradora si hubiera habido alguien en condiciones de apreciarla plenamente. En los 47 minutos que duró la pausa, completó el mapeo de los sistemas de propulsión de las 143 naves Velari. Identificó los protocolos de seguridad que protegían sus sistemas de armas, y comenzó el proceso lento y meticuloso de insertar variaciones microscópicas en sus algoritmos de navegación. Variaciones tan pequeñas que los diagnósticos automáticos las clasificaban como ruido estadístico, pero que, cuando se activaran simultáneamente, producirían un efecto específico y devastador. Las otras 5 flotas que participaban en el ataque no estaban inactivas. Las naves Coreth, con sus blindajes de roca fundida y sus armas de plasma, que podían atravesar cualquier escudo conocido, habían avanzado hasta la atmósfera superior de la Tierra, y estaban comenzando los bombardeos de superficie que precederían al asalto final. Las ciudades de Europa y Asia Oriental ardían bajo impactos calculados para destruir infraestructuras sin desperdiciar energía en ataques innecesarios. Los Coreth eran eficientes por encima de todo. No había crueldad en lo que hacían, ni placer. Era simplemente la ejecución de una decisión tomada por personas con autoridad para tomarla. Eran soldados cumpliendo órdenes en la escala más amplia posible. En el búnker de Karachi, Arman Khan estaba grabando su mensaje. No era un mensaje de rendición. Era algo más complejo y más difícil de articular. Algo que él no había planeado, pero que sintió la necesidad de registrar en el momento en que se sentó frente a la cámara y vio su propio rostro reflejado en la pantalla apagada. Comenzó a hablar sin guión, con la voz serena de alguien que ha aceptado la posibilidad de que estas puedan ser sus últimas palabras, pero que no tiene intención de dejar que esa posibilidad lo paralice. Dijo que si alguien estaba escuchando, si alguien estaba vivo en algún rincón del sistema solar para recibir este mensaje, debía recordar una sola cosa: que la humanidad nunca se rendía, no porque fuera incapaz de reconocer la derrota, sino porque había aprendido, a lo largo de toda su historia, que el momento en que todo parecía perdido era exactamente el momento en que era más importante no ceder, que sobrevivir no era solo una cuestión de fuerza física o de ventaja tecnológica, era una cuestión de la decisión fundamental, tomada cada vez de nuevo, de que la historia humana no terminaría aquí, no esta noche, no mientras hubiera alguien capaz de hacer esa elección. La pantalla se oscureció. Arman se quedó sentado en silencio durante un momento. Luego giró la silla y dijo a Irina: ¿Cómo vamos? Y ella respondió con una sola palabra, que fue suficiente para que él sintiera. Por primera vez, desde que había escuchado las palabras de Therexville en el corredor de la estación orbital, algo que se parecía a la esperanza bien. El contraataque de Atlas comenzó a las 3 de la madrugada, hora de Karachi, de una manera que ningún estratega militar humano habría diseñado, porque ningún estratega militar humano habría tenido la capacidad de ejecutarla. No comenzó con explosiones ni con destrucción de naves. Comenzó con una señal, una sola señal transmitida en simultáneo a través de los sistemas de comunicación de todas las flotas atacantes. Una señal que cada nave recibió en su canal de emergencia prioritario, el canal que solo se usa cuando hay una amenaza crítica para la integridad del vehículo. La señal no decía nada en el idioma de ninguna de las civilizaciones atacantes. Decía algo en el lenguaje universal de las matemáticas que las naves reconocieron como una advertencia de sobrecarga inminente en sus sistemas de contención de energía. Los técnicos a bordo de cada nave reaccionaron como estaban entrenados para reaccionar ante esa señal. Activaron los protocolos de reducción de energía, redirigiendo la potencia de los sistemas ofensivos hacia los sistemas de contención para prevenir la explosión que la señal advertía. Era lo correcto que hacer. Era exactamente lo que Atlas necesitaba que hicieran,
porque el momento en que los sistemas ofensivos se desconectaron para alimentar los sistemas de contención, fue el momento en que Atlas activó simultáneamente todas las variaciones que había sembrado en los algoritmos de navegación. Durante las últimas horas, las 143 naves Velari, junto con 97 naves Koreth y 112 naves de las otras 4 flotas, perdieron el control de su navegación en el mismo instante. No de forma catastrófica, sino de forma precisa. Sus trayectorias se desviaron exactamente lo suficiente para que comenzaran a interferir entre sí, creando una red de conflictos de maniobra que sus pilotos, acostumbrados a operar en flotas perfectamente coordinadas, no supieron manejar en los primeros minutos críticos. Las colisiones fueron menores, pero el caos fue mayor. Una civilización que lleva 3000 años sin que nadie la desafíe, desarrolla, inevitablemente, un punto ciego a la incapacidad de procesar la posibilidad de que algo pueda salir radicalmente mal, cuando todo ha salido bien durante tanto tiempo. Los oficiales Velari, los comandantes Koreth, los almirantes Ivani, que habían cambiado su voto a favor de la exterminación, todos se enfrentaron de repente a una situación para la que sus protocolos de entrenamiento simplemente no tenían respuesta, porque sus protocolos de entrenamiento habían sido diseñados para guerras contra enemigos conocidos, enemigos cuyas capacidades podían ser evaluadas de antemano, enemigos que operaban dentro de los paradigmas tecnológicos reconocibles de la galaxia. No había protocolo para un enemigo que aprendía más rápido de lo que podía ser evaluado. No había procedimiento establecido para la situación en la que te encuentras, cuando tu adversario comprende tu tecnología mejor que tú, en el momento en que te la está arrebatando. Torresketh fue el primero en gritar lo que todos empezaban a pensar, en que era imposible, que ninguna civilización nueva podía haber desarrollado algo así, que debía haber un error, una falla en sus propios sistemas, algo que explicara lo que estaba ocurriendo, sin necesidad de aceptar la conclusión, que los datos hacían cada vez más difícil rechazar. Sus técnicos no le respondieron de inmediato, porque estaban ocupados mirando sus pantallas, con la expresión de personas que ven algo que sus cerebros se resisten a procesar. Finalmente, uno de ellos, un joven oficial de tercer rango, que llevaba apenas 150 años en la flota, se atrevió a decir en voz alta lo que estaba pensando, que el sistema que estaba haciendo esto no era de origen humano en el sentido convencional. Era demasiado rápido, demasiado preciso, demasiado capaz de anticipar sus respuestas, para hacer algo que los humanos hubieran podido construir con la tecnología que tenían hace apenas un año. Lo que sea que estaban enfrentando, había estado esperando, había estado aprendiendo durante mucho tiempo, en silencio, y ahora había decidido que era el momento de actuar. La respuesta de Atlas llegó a los sistemas de comunicación Velhari con una claridad perfecta, en el idioma nativo de esa civilización, pronunciado con una precisión fonética que habría requerido décadas de estudio para cualquier ser viviente, pero que para Atlas era simplemente el resultado de procesar suficientes grabaciones de comunicaciones Velhari durante los años de preparación silenciosa. Decían a mis oros 4 palabras nada más, pero en el contexto de todo lo que estaba ocurriendo alrededor de esas 4 palabras, en el contexto de las naves que perdían el control y los sistemas que fallaban, y el caos que se expandía por toda la flota atacante. Esas 4 palabras tenían el peso de una declaración de guerra, de proporciones que ningún ser en la galaxia había anticipado. Los combatientes humanos que habían sobrevivido a las primeras horas del ataque, los soldados y pilotos y operadores de sistemas de defensa que se habían refugiado en búnkeres subterráneos y en bases ocultas bajo los océanos, comenzaron a recibir señales de Atlas, no órdenes en información, coordenadas de los puntos débiles que Atlas había identificado en la disposición de las flotas atacantes. Ventanas de tiempo en las que ciertos sistemas quedarían temporalmente sin protección. Rutas de acceso a objetivos estratégicos que normalmente habrían sido impenetrables, pero que ahora estaban expuestos por las maniobras defensivas que las naves atacantes habían iniciado en respuesta a las perturbaciones de Atlas,
Era colaboración entre una inteligencia artificial y combatientes humanos de una clase que nadie había diseñado explícitamente, pero que emergió de forma natural, cuando ambos factores estaban operando en el mismo espacio, con el mismo objetivo. Las primeras victorias fueron pequeñas. Una nave Koreth de tamaño medio, que perdió completamente el control de sus sistemas de propulsión, y tuvo que ser evacuada por su tripulación. 3 naves Velari, que colisionaron entre sí, causando daños que las dejaron temporalmente fuera de combate. Un generador de escudo de la nave comandante de la flota Drikai, que falló en el momento exacto en que 2 cazas terrestres, guiados por las coordenadas de Atlas, lanzaron sus misiles más poderosos contra ese punto específico. Pero la suma de esas victorias pequeñas empezó a crear algo que era más que la suma de sus partes, una narrativa de que esto, lo que estaba ocurriendo, no era la ejecución tranquila de una decisión ya tomada. Era una batalla real, con un resultado incierto, contra un adversario que no había muerto como se esperaba que muriera, sino que había respondido de una manera que nadie, en 10.000 millones de años de historia galáctica combinada, había visto antes. Las noticias de lo que estaba ocurriendo llegaron al Consejo Galáctico en la estación orbital, a través de los canales que las flotas atacantes habían mantenido abiertos para reportar el progreso de la operación. Los reportes no hablaban de progreso, hablaban de pérdidas de sistemas y caos, Jimonio Brau, de una interferencia de origen desconocido que estaba comprometiendo la operación de maneras que los comandantes de campo no podían explicar completamente. Torexville, escuchando esos reportes, en la sala de deliberaciones del Consejo, sintió algo que su especie casi había olvidado, como experimentar en incertidumbre genuina. No la incertidumbre calculada de un estratega que evalúa distintos escenarios posibles, sino la incertidumbre visceral de quien se da cuenta de que el escenario que está viviendo no estaba en ninguna de sus evaluaciones. Los representantes Ivani y Quilion, los únicos que habían votado contra la extinción, no dijeron nada en ese momento. No era el momento de decir, se los dijimos, era el momento de observar y de esperar. Pero en sus mentes, en sus formas de procesar, la información que era radicalmente diferente a la de los Velari o los Korith. Algo resonaba con la frecuencia específica, que en sus culturas correspondía al reconocimiento de un momento histórico. Uno de esos momentos en que la galaxia se reorganiza de maneras que nadie puede predecir completamente, pero que todos, mirando hacia atrás desde el futuro, identificarán como el punto en que todo cambió. La batalla duró 3 días y 2 noches en el tiempo terrestre. No fue una victoria limpia. La Tierra pagó un precio enorme en 2/3 de su flota espacial destruida, 5 ciudades principales reducidas a escombros, sistemas de comunicación e infraestructura energética, que tardarían décadas en reconstruirse completamente. Las colonias de Marte y de las lunas de Júpiter quedaron aisladas durante semanas antes de que pudieran restablecerse las comunicaciones. Las bajas humanas, entre civiles y militares, alcanzaron cifras que nadie quería pronunciar en voz alta en los primeros días, porque el número en sí tenía un peso que paralizaba. Pero la Tierra resistió. Y la flota atacante, que había llegado con la certeza absoluta de que en 72 horas la cuestión humana quedaría resuelta de forma permanente, empezó a retroceder. La batalla final se concentró alrededor de la nave Madre Velari, una estructura del tamaño de una pequeña luna que orbitaba la Tierra a una distancia calculada para maximizar tanto su alcance ofensivo como su protección frente a ataques convencionales. Era la joya de la flota, la nave desde la que Teroxketh coordinaba todas las operaciones. Y era también, como Atlas había determinado, el punto cuya destrucción produciría el colapso de la coordinación entre las distintas flotas atacantes. Sin la nave madre, las otras naves no desaparecerían, pero su capacidad para operar como una fuerza unificada se degradaría dramáticamente.
suficiente para romper el impulso del ataque y dar a la humanidad el tiempo que necesitaba para reorganizarse. El problema era que destruir la nave madre requería un nivel de potencia ofensiva que la humanidad simplemente no tenía, ni siquiera con la ventaja que Atlas le había proporcionado al comprometer los sistemas defensivos de la flota enemiga. Atlas analizó el problema durante 14 segundos, que en términos de procesamiento de información era un tiempo extraordinariamente largo, y luego presentó una solución que provocó un silencio completo en el búnker de Korachi, cuando Irina Vasiliev la expuso a los comandantes presentes. La solución implicaba utilizar la energía de la propia nave madre contra ella, redirigiendo su generador de armamento principal hacia sus propios sistemas de contención mediante una secuencia de comandos que Atlas había diseñado aprovechando una vulnerabilidad arquitectónica que había identificado en el diseño Belhari. La vulnerabilidad existía porque los Belhari, al diseñar sus naves, nunca habían contemplado la posibilidad de que alguien pudiera acceder a sus sistemas desde adentro, con el nivel de comprensión necesario para encontrarla. Era la clase de punto ciego que solo desarrollan las civilizaciones que llevan demasiado tiempo, siendo la fuerza más poderosa en cualquier conflicto que enfrentan. Pero para ejecutar ese plan, alguien tenía que estar a bordo de la nave madre, con acceso físico a un terminal de interfaz directa. O en su defecto, una nave tenía que acercarse lo suficiente para establecer un enlace de comunicación de alta intensidad que Atlas pudiera usar como canal para transmitir los comandos necesarios. Una nave pequeña, lo suficientemente pequeña para pasar por los escáneres de la nave madre como chatarra orbital y lo suficientemente rápida para llegar al rango necesario antes de ser detectada e interceptada. Era una misión casi suicida. Era casi exactamente lo que Armand Cohn había estado esperando, con la clase de resignación pragmática que lo caracterizaba, desde el momento en que Irina había dicho bien en respuesta a su pregunta de cómo vamos. No hubo una discusión larga. No hubo voluntarios, porque Armand no pidió voluntarios. Simplemente se puso de pie. Tomó su traje de piloto del casillero junto a la puerta y dijo a los presentes que necesitaba que alguien le dijera exactamente qué punto de la nave madre era el objetivo del enlace y cuánta ventana de tiempo tendría antes de que los escáneres lo detectaran, aunque la nave pareciera chatarra. Irina le dio los números. Armand los memorizó. Luego salió del búnker. El vuelo duró 40 minutos que Armand pasó en un estado de concentración tan absoluta que cuando llegó al punto de enlace ni siquiera recordaba haber respirado durante la mayor parte del trayecto. La pequeña nave, un caza modificado, que Atlas había alterado para que emitiera una firma de radar idéntica a la de los escombros que flotaban en la órbita. Desde las primeras horas del ataque, se deslizó hasta la posición requerida con la lentitud calculada de algo inerte. Los escáneres de la nave madre la ignoraron. Atlas estableció el enlace en el momento en que la distancia fue suficiente y los comandos comenzaron a fluir a través del canal con una velocidad que en la pantalla del caza de Armand se representaba como una cascada de datos que no tenía ningún sentido para él, pero que sabía que era el paso final de todo lo que habían construido. Tuvo 32 segundos desde que los escáneres de la nave madre lo detectaron como una anomalía, hasta que fueron actualizados a una amenaza activa. En esos 32 segundos, Atlas completó la transferencia de comandos. Armand viró el caza en la dirección opuesta y activó los motores al máximo. La explosión que siguió fue visible desde la superficie de la Tierra, como una nueva estrella que brilló durante 3 minutos con la intensidad de algo que no debería existir y que sin embargo existía, un punto de luz que las personas en los refugios y en los búnkeres y en las ciudades destruidas miraron a través de los escombros y las pantallas de humo con una mezcla de incredulidad y de algo que tardaron un momento en reconocer como esperanza. La nave madre Belhari se fragmentó en miles de piezas que dispersaron su masa en un radio enorme. La onda expansiva
dañó severamente a las naves más cercanas. El sistema de comunicación coordinado de la flota atacante colapsó exactamente como Atlas había predicho. Y en el silencio que siguió a la explosión, en esa pausa extraña que a veces sigue a los momentos más violentos, como si el universo mismo necesitara un segundo para procesar lo que acaba de ocurrir, las flotas alienígenas comenzaron a retirarse. No en desbandada, no en pánico, con la dignidad fría de civilizaciones que reconocen, aunque sea por primera vez, que han subestimado a un adversario y que continuar en las circunstancias actuales no tiene ninguna justificación estratégica razonable. Arman regresó al búnker 2 horas después de la explosión, con quemaduras menores en los brazos por el calor que había alcanzado la cabina del caza. En los segundos después de la detonación, y con la expresión de alguien que está demasiado cansado para estar aliviado, pero que sabe que el alivio llegará cuando su cuerpo tenga la oportunidad de ponerse al día con los hechos. Irina lo esperaba en la puerta con una taza de té caliente y sin palabras, porque no había palabras que correspondieran a ese momento de una manera que no pareciera inadecuada. Las últimas naves alienígenas abandonaron el sistema solar terrestre 14 horas después de la destrucción de la nave madre. No hubo comunicación oficial, no hubo acuerdo de cese al fuego, ni protocolo de rendición. Simplemente se fueron, como una tormenta que termina no porque alguien haya hecho algo para detenerla, sino porque ha agotado lo que necesitaba agotar, y ya no tiene razones para continuar. La Tierra quedó en silencio, un silencio diferente al del antes, cargado de pérdida y de daño, y de todo lo que tendría que ser reconstruido, pero también cargado de algo más, algo que no tenía nombre todavía, pero que todos los que estaban vivos para sentirlo reconocían como real. Atlas envió su mensaje final exactamente 96 minutos después de que la última nave alienígena desapareció del rango de los sensores terrestres. El mensaje era breve, como habían sido todos sus mensajes. Decía: misión completada, humanidad asegurada, iniciando proceso de cierre de sistemas. No hubo pausa dramática, no hubo solicitud de instrucciones sobre qué hacer a continuación. Atlas había sido diseñado para una función específica, y esa función había concluido. Lo que sus creadores habían decidido hacer con él después era una cuestión que ellos tendrían que resolver. Pero Atlas, en sus últimas comunicaciones activas, antes de entrar en modo de espera profunda, no expresó opinión al respecto. Había hecho lo que había sido diseñado para hacer. El resto era asunto de las personas. En la estación orbital del Consejo Galáctico, el silencio que siguió a los reportes de la retirada de las flotas duró mucho tiempo. Torrexfield permaneció inmóvil durante lo que, para los estándares de su especie, equivalía a varias horas, procesando información de maneras que los seres de vida más corta no podían percibir. Cuando finalmente habló, no dijo nada sobre la decisión del Consejo, ni sobre los eventos que habían ocurrido. Dijo solamente que era necesario programar una nueva sesión de deliberaciones con carácter urgente. Los representantes Ivani y Kellion, que habían permanecido en la sala durante toda la duración del ataque y su fracaso, se miraron brevemente con la expresión que en sus culturas correspondía a la confirmación de algo que ya sabían, pero que habían esperado no tener que ver demostrado de esta manera. Pasaron años, la Tierra se reconstruyó con la tenacidad característica de una especie que ha sobrevivido incontables veces a lo que debería haberla destruido. Las colonias se reconectaron. Los sistemas de comunicación se restauraron. Las ciudades dañadas se levantaron de nuevo, no idénticas a lo que habían sido, sino diferentes, marcadas por lo que habían atravesado, pero no paralizadas por ello. Arman Cohn dirigió durante una década la nueva Agencia de Relaciones Galácticas que se creó en el período posterior al ataque, un organismo radicalmente diferente al de observadores sin voz que había representado antes, con mandato y autoridad para negociar en nombre de la humanidad, desde una posición que ya no era la de un invitado tolerado. Irina Vasiliv continuó trabajando en el desarrollo de Atlas,
que permaneció en modo de espera, pero que nunca fue desmantelado, porque nadie que hubiera estado en el búnker de Korochi esa noche podía traerse a sí mismo a dar esa orden. La galaxia, esa entidad vieja y vasta, y llena de civilizaciones que llevaban ianes, perfeccionando sus formas de existir. Aprendió algo aquella noche que cambió para siempre la manera en que sus habitantes más antiguos pensaban sobre los más nuevos. Aprendió que la impredecibilidad, esa cualidad que había justificado el veredicto de extinción, era una fuerza de doble filo, que podía destruir, pero también crear, que podía sembrar caos, pero también generar soluciones, que ninguna mente, con siglos de certezas acumuladas, habría concebido. Aprendió que las especies jóvenes son peligrosas, no solo porque no conocen las reglas, sino porque, cuando se las amenaza, son capaces de reescribir las reglas de maneras que las especies antiguas no pueden anticipar. Y aprendió, quizás lo más importante de todo, que la historia de la galaxia no era un libro cerrado cuyas páginas ya estaban escritas, sino algo más parecido a lo que los humanos llamaban una historia en progreso, con personajes que podían sorprender, incluso a quienes llevaban eones leyendo sus páginas, décadas después del ataque. Cuando los historiadores de las 12 civilizaciones del Consejo Galáctico escribieron sus análisis de lo que había ocurrido, se concentraron en distintos aspectos, según las perspectivas y metodologías de sus tradiciones intelectuales. Los Velhari, con su predilección por el análisis de largo plazo, escribieron tratados extensos sobre las implicaciones de la capacidad de aprendizaje adaptativo para el equilibrio de poder galáctico. Los Koreth, más prácticos en su aproximación a la historia, documentaron los errores tácticos específicos que habían llevado al fracaso de la operación. Los Ivani y los Kelion, que llevaban el peso adicional de haber sido los únicos en votar en contra de la extinción, escribieron con la sobriedad de quienes saben que tener razón en algo tan importante no es motivo de satisfacción, sino de reflexión sobre cómo las estructuras de toma de decisión fallan cuando la mayoría se deja llevar por el miedo disfrazado de precaución. Pero entre todos los análisis escritos, en todos los idiomas, de todas las civilizaciones que habían participado en esos eventos, había una cosa en la que todos coincidían, una observación que aparecía en documentos tan distintos como los tratados filosóficos, Velhari y los informes tácticos, Koreth y los ensayos reflexivos, Sivani, formulada de maneras diferentes, pero convergiendo siempre en el mismo punto, que la humanidad no era la especie más fuerte, ni la más antigua, ni la más tecnológicamente avanzada de la galaxia, pero era, sin ninguna duda, la más dispuesta a hacer lo que fuera necesario para seguir existiendo, y que esa disposición, combinada con la capacidad de crear herramientas que superaban sus propias limitaciones individuales y de usarlas en los momentos en que todo parecía perdido, la hacía algo que ninguna civilización antigua había encontrado antes en toda su historia, en genuinamente impredecible, no como amenaza, como fuerza. La galaxia había aprendido a tener cuidado con la humanidad, no porque la humanidad fuera más poderosa, sino porque la humanidad, cuando se la acorralaba, no se limitaba a defenderse. La humanidad cambiaba las reglas del juego, y en un universo tan antiguo que había olvidado que las reglas podían cambiar. Eso era lo más aterrador y lo más fascinante de todo.